Porque cada una de esas virtudes, cada una de esas gracias, de esa fuerza, de cada don del Espíritu Santo es interminable. Las áreas que cubre cada uno. Entonces, así como tenemos 7 pecados capitales, que son infinitas hacia el abismo porque no tienen fondo, porque cada uno de los pecados capitales se van hacia el fondo. También tenemos los dones del Espíritu Santo que son infinitos. Los dones del Espíritu Santo tienen todas las posibilidades porque es Dios mismo, no tiene límite. Así de que no podemos confundirnos con esto, porque mire lo que sucede. Yo soy una persona que fui bautizada y encima de esto he recibido los sacramentos que la iglesia me confiere. Y por lo tanto, cuando yo emprendo una vida en la iglesia activa espiritualmente y llevo de mi vida, la convierto en un apostolado y comienzo a caminar con el Señor y ya mi vida está centrada en Dios y todo lo que yo hago lo hago en función a Dios. Así yo sea un zapatero, un carpintero, un economista, un político, un millonario, un pobre, lo que sea yo, no importa. Pero yo soy un hijo de Dios. Y Dios me colocó en la tierra en una labor específica. Y en esa labor tengo que desarrollar mi espiritualidad. Y esa espiritualidad le doy flor sin importar mi oficio. Dentro de la espiritualidad que yo llevo a Jesús. Y esa espiritualidad florece de acuerdo a las necesidades de mis oficios y el medio en que me desarrollo y las circunstancias en que vivo. Y también los ciclos de mi vida, las estaciones de mi vida, porque nosotros vivimos estaciones y ciclos en nuestra vida humana y van cambiando constantemente. Son marcadas espiritualmente en la luz cuando vivimos en paz con Dios y marcadas severamente en la oscuridad cuando vivimos en pecado. Porque cuando vivimos en pecado, nuestra vida está lacerada por huellas que son muy peligrosas para el alma, porque están manchando el alma cada vez más severamente. Cuando la persona se regresa a la luz y está en paz con Dios, se forma en ciclos de crecimiento espiritual que lo van llevando por estaciones. Y las estaciones son de crecimiento. Y a veces hay personas que piensan que están en un desierto espiritual, que no sienten nada, porque vivieron en un momento dado una estación emocional religiosa donde hubo un estado de oración y de salmodia tan grande que llegaron a una sequedad donde no pudieron ni rezar más. Porque hay estados emocionales de nuestra religión que en un momento dado pueden secar la mística y la contemplación del misterio de nuestra unción espiritual. Y por eso entra una persona de repente en un desierto. No necesariamente los desiertos son producto de eso, porque escuchamos de las vidas de los santos como Santa Teresa de Ávila, que vivió en un desierto espiritual de no sé cuántos años. Ahora se lee sorpresivamente la vida de Santa Teresa de Calcuta y habla también de un desierto de ella increíble de muchos años. Y así sucede con muchos santos, de que no sentían nada, absolutamente nada. Y vivían una vida increíblemente santa y sin embargo no tenían ninguna experiencia íntima, mística, interior, de manifestaciones sobrenaturales, de una relación con Dios que pudiera ser así de trascendental, sino que era simple, sencilla, básica, elemental, sin absolutamente ningún acontecimiento sobrenatural. Y eso se llama desierto, pero no necesariamente es una estación del alma. Entonces, debemos darnos cuenta de esto. Si yo tengo la unción del Espíritu Santo por el bautismo, yo tengo todas las gracias y los dones que el Espíritu Santo trae, que son la divinidad en nosotros, la presencia de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo en cualquier momento, a través de una persona que es un instrumento fiel de Dios, en cualquier momento puede activar cualquiera de los dones y actuar sobre ese don y ejecutar la obra que Dios quiera en los demás o en uno mismo. Por lo tanto, cuando nosotros somos católicos y vivimos una fe dormida, porque no estamos activos en la fe porque tenemos negocios con la oscuridad, entonces toda la fuerza del Espíritu Santo está inactiva y por lo tanto no actúa en nuestra vida y no trae las gracias, los beneficios y la protección que de otra forma tuviera si nosotros fuéramos fieles. Cuando somos fieles, comienza algo muy difícil, que es esto. Supongamos, yo vivo lejos de Dios, yo soy católico, nazco como católico y crezco como católico por un periodo de mi vida y de repente me voy de la iglesia.
Y me meto en el mundo y hago otras cosas y a veces hasta me vuelvo pagano y adoro dioses falsos y quién sabe cuántas cosas. Y un día, por la misericordia de Dios, lo llama a uno de regreso a la iglesia. Y empieza a activarse dentro de uno la fuerza del Espíritu Santo otra vez. Es más, se puede empezar a activar por primera vez porque cuando estuvo en la iglesia antes de haberse ido, era una persona completamente descuidada y responsable de los dones que tenía y de las gracias que había recibido y ni siquiera conocía bien su iglesia y por eso fue que se fue. Perdió algo que ni conocía porque nunca le interesó. Ahora que regresa, de pronto empieza a descubrir algo que parece que ni conociera, que era su propia fe que había dejado. Y al regresar, empieza a sentir una serie de cosas que antes no sentía. Y la primera pregunta es, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues muy sencillo, se está desentumeciendo, se está despertando y está empezando el Espíritu a activarse en usted. Y empieza la vida espiritual a tomar parte de su vida. Esa es la primera seña de que estamos despertándonos al Espíritu. Porque una persona que ha estado lejos de Dios y no ha estado consciente de su fe, no ha estado consciente de la gracia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces nunca ha tenido una experiencia sobrenatural. Y nosotros todos tenemos una vida sobrenatural por el bautismo. La vida nuestra no es natural. Después del momento que somos bautizados, tenemos una unción sobrenatural. Y esa vida sobrenatural es una vida espiritual. Por lo tanto, la vida espiritual es invisible para los ojos de la carne. La vida espiritual es fe. Nosotros en fe creemos de que existe el mundo espiritual, aunque no lo podemos ver. Pero yo creo en fe. ¿Y cómo creo yo en fe? Porque se me ha sido revelado. A los seres humanos se nos tiene que revelar todo, porque de lo contrario no podemos llegar a entender absolutamente nada, ni a conocer nada. Si a mí no me hubieran revelado que Londres existía, yo no sabría que Londres existiera. Si no me lo hubieran revelado, alguien me dijo que Londres existía y me lo mostró en un mapa y me explicó que existía, me lo reveló. Alguien me reveló de que yo no debía mentir, me lo revelaron, me dijeron, uno no debe mentir, esas cosas no se deben hacer, usted tiene que dejar la mentira y esto porque Dios lo prohíbe y me muestra, Dios reveló esta verdad y usted debe obedecerla, todo se nos revela a nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos qué es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, entendemos lo que es verdad revelada. El Señor nos prometió al Paráclito, Jesús lo anunció. ¿Lo entendíamos? No. ¿Lo entendemos hoy? Quizás no tanto, porque todo depende del nivel espiritual en que usted está. Nunca durante esta vida terrenal podremos llegar a tener la plenitud del conocimiento de lo espiritual, porque mientras estemos dentro de este cuerpo mortal y limitado, todo lo que recibimos está limitado por nuestra mortalidad. Y por eso San Pablo dice, ahora vemos todo como en un espejo, como en un enigma, como si estuviera nublado. Pero entonces lo veremos en la plenitud. Cuando él dice entonces es en el momento que salimos de esta carne. Lo veremos todo en la plenitud y todo estará claro. Hoy en fe, por gracia de Dios, entendemos el lenguaje del Espíritu porque nuestro corazón puede abrirse a escuchar lo que el Espíritu tiene que decir y eso solo se logra por la unción del Espíritu Santo misma. Si el Espíritu Santo no lo permite, no podemos hablar de Dios, no podemos entender nada de Dios, ni escuchar nada de Dios, ni asimilar nada de Dios, porque todo se recibe por gracia espiritual. Jesús hablaba de los fariseos, de esos mismos saduceos, de los escribas, y decía, ojos que no ven, oídos que no oyen. Y el mismo Isaías había dicho de ellos eso mismo, refiriéndose al Mesías, porque ustedes saben que el profeta Isaías era un anuncio total del Mesías, y todo lo anunció. Jesús hablaba de algo muy misterioso, decía, les hablo en parábolas porque de pronto se llegan a convertir. O sea, una persona leyendo eso literalmente diría, ¿cómo es posible que Jesús no quiera que se conviertan? Y por eso les habla en una forma que ellos no van a entender para que no se conviertan, porque eso sería lo que uno leería literalmente. Pero lo que quiere decir ese Señor es que Él les está hablando, pero ellos no están oyendo. Él está al frente de ellos, pero ellos no lo están mirando, porque ellos solamente se oyen a sí mismos y se miran a sí mismos.